Bienvenidos a este tema, el último tema que vamos a estar juntos trabajando y será el tema 7 que trata sobre la prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. Es un riesgo laboral. Vamos a empezar aclarando este punto. Pues el riesgo laboral es la posibilidad que tiene un trabajador de sufrir un daño, sufrir un accidente, sufrir una enfermedad en su puesto de trabajo. Concretamente nosotros hablaremos de residencias. Para evitar estos riesgos, los servicios de medicina preventiva lo que hacen es estudiar cuáles son los riesgos y a partir de ahí determinar una serie de medidas para reducir los mismos. Medidas como, por ejemplo, cuáles son las medidas de control de esos riesgos por medio de medidas higiénicas, por ejemplo, que ya los veremos ahora, cuáles son estos ejemplos para cada uno de los grandes grupos de riesgos existentes, desarrollar programas de educación sanitaria, desarrollar unos reconocimientos médicos adecuados, etc. ¿Cuáles son los principales riesgos que vamos a tener en una residencia? Primero, los riesgos posturales. Y estos riesgos son los típicos por no cumplir unas medidas ergonómicas correctas, como por ejemplo, pues levantar cargas excesivas y cuando lo hacemos, por ejemplo, no arrodillarse para coger la carga, sino que lo hacemos flexionando la espalda, no girar el tronco de manera adecuada o hacerlo incluso con carga, lo que estamos fastidiando en este caso son las vértebras. Cuando abusamos de una determinada posición, por ejemplo cuando estamos sentados y mal sentados, lo que estamos haciendo es sobrecargando algunas zonas específicas y todas estas medidas asociado por ejemplo a la movilización de enfermos, que si no lo hacemos de manera acompañada o apoyados por otro compañero, lo que estamos haciendo es castigar nuestra espalda. Riesgos biológicos son los riesgos asociados a los microorganismos y para la prevención como ya de riesgos biológicos tenemos que utilizar una serie de medidas como las que hemos visto durante todo el curso. Usar medidas de higiene personal, lavado de manos, utilización de equipos de protección individual, de vacunación, etc. Control de infecciones, tirar los residuos a donde toca o medidas de aislamiento. Con respecto a los controles químicos, no cumplir protocolos específicos de las indicaciones del fabricante del producto químico. Por ejemplo, mezclar la lejía con diversos productos que no deben de mezclarse. La lejía siempre tiene que usarse de manera individual, sola, sin usarla en ningún otro tipo de producto asociado, que no sea agua. Y riesgos psicológicos, son los asociados al estrés, al sentirse solo en el trabajo, a la desmotivación. Todo esto se combate con desarrollar medidas de conducta positivas, permitir momentos de descanso puntuales en el trabajo y desarrollar dinámicas de grupo para reducir el aislamiento y aumentar, por qué no decirlo, la productividad en el trabajo. A la hora de clasificar los residuos, una de las maneras de clasificarlos es en función del tipo de residuo. Ya hemos dicho antes también que hay una manera de identificar, por ejemplo, los productos químicos que hablábamos de leer las etiquetas del fabricante. Pues estas son las principales etiquetas que podemos encontrar en los productos químicos y es importante que sepamos conocer los pictogramas para saber exactamente cuál es el riesgo asociado que lleva implícito, con lo cual si sabemos que tenemos una cruz, será un producto irritante y entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues tendremos que usar guantes específicos o guantes convencionales para evitar el que tengamos unos riesgos derivados en nuestra piel y vías respiratorias, ¿vale? ¿Cómo podemos clasificar estos residuos? Pues podemos clasificarlos en 4 grandes tipos en función de su peligrosidad. Con respecto a los residuos tipo 1, son los mismos que tenemos nosotros en casa, es decir, material de oficina, desperdicios de cocina, desechos de jardinería, gasas de cuando nos hemos curado una herida,
o productos esterilizados, productos que estén limpios. Este tipo de material se tira al contenedor convencional y la única consideración que tiene que hacerse es colocar en una doble bolsa negra. Usamos primero una bolsa convencional, tiramos, por ejemplo, imaginaros el caso, los residuos que tenemos en casa y hacemos una bolsa de estas convencionales de basura de casa y luego estas bolsas las echamos a una, lo encuentro, vale, no lo encuentro aquí, vale, pues lo echamos a una doble bolsa más grande en el cual de estas bolsas de basura comunitarias en la cual tiramos todas las bolsas de basura más pequeñas. Residuos tipo 2. Estos residuos son residuos en los cuales consideramos el material textil en contacto con secreción. A ver, un momento. Tiramos material textil en contacto con secreciones o tiramos material desechable en contacto con secreciones de pacientes infecciosos, material desechable. Este tipo de material requiere, echarlo en envases como los superiores, envases amarillos, son envases reutilizables y todo este material en una bolsa gris. Cuando se llena la bolsa gris, vamos a tirar a otra segunda bolsa gris más grande y resistente. Y vamos a colocar una etiqueta que ponga residuo sanitario no específico. ¿Vale? Bien. Lo he dicho, pero evidentemente ya no solamente vamos a tirar los residuos urbanos a una bolsa de residuos orgánicos, sino vamos a coger y vamos a ser ecologistas y vamos a tirar el material específico y solidarios con el medio ambiente, el material específico como vidrio al envase verde, azul, vamos a echar envases, folios, papeles, material de oficina, amarillo, vamos a tirar envases y las pilas al contenedor específico. ¿Qué tipo de contenedor vamos a tratar también? Pues los contenedores específicos de los residuos infecciosos de riesgo. Son aquellos residuos más peligrosos que requieren un tratamiento anterior a su eliminación o deposición en un contenedor. Este tipo de residuos son, por ejemplo, viales de extracciones de sangre, sangre en estado líquido, material de hemodiálisis, catéteres, sondajes vesicales, etcétera, etcétera, tejidos que no sean muy grandes. Todo este tipo de material vamos a clasificarlo también en dos partes. En primer lugar, todo el material que acabo de decir que no sea traumático, es decir, que no nos podamos dañar físicamente con él, como por ejemplo una bolsa de diuresis de un paciente infeccioso, en el cual estos envases, estos residuos, vamos a tirarlo a un envase en el cual va a llevar una bolsa adicional, en el cual vamos a integrar esos envases y van a ir cubiertos. Una vez hayamos terminado, van a ir cubiertos y cerrados. Y va a poner la identificación de residuo de riesgo o el pictograma de biorriesgo, que es este pictograma que se ve aquí. Y este tipo de envase no se reciclará. Es un envase que se desechará también. Cuando se incinere, por ejemplo, se irá junto, se desintegrará junto con el producto que contenía. En el otro tipo de envases tenemos los residuos traumáticos, que son aquellos residuos que nos podemos dañar o podemos tener un riesgo físico con ellos, como pueden ser agujas, vidrios, etcétera, etcétera. Entonces, este material lo que vamos a hacer es tirarlo a contenedores específicos, como los que aquí se muestran, y se van a desechar. Tenemos una serie de... Tenemos estos envases llenos hasta el límite de llenado que se ve en las pestañas
que aquí encontramos, que en todos los envases encontramos. Riesgos químicos. Esto ya dentro del tipo 4. Este tipo de envases o este tipo de residuos se consideran residuos de riesgo, pero que tienen una normativa específica al respecto. Concretamente, en nuestro campo vamos a determinar dos tipos de residuos concretos, que son los residuos químicos y los residuos relacionados con medicamentos caducados. Este tipo de residuos, concretamente los residuos químicos, van a tener que tratarse en unos contenedores como estos específicos. Aquí pues, se van a echar restos de aceites, restos de metales o productos líquidos que contengan metales pesados. Todo este tipo de residuos serán recogidos por empresas específicas en los cuales que se trate de la manera más adecuada. Y por último, los medicamentos caducados, que los medicamentos caducados deben de ir al punto siguiente de la farmacia. Vamos, medidas generales de seguridad en el transporte en la residencia y cómo se almacenan. En primer lugar, para mover un residuo desde la planta segunda de nuestra residencia al almacén, que suele estar en la planta baja, tenemos que coger y usar unas medidas concretas para asegurarnos de que no haya riesgos de infecciones. En primer lugar, usar medidas de protección individual. No podemos coger y transportar una bolsa de residuos sin utilizar, pues, por ejemplo, guantes. No arrastrar bolsas, siempre utilizar un carro de ruedas, tipo un carro de curas, pero específico, que normalmente siempre está cerrado. Seguir unos circuitos específicos. No podemos coger e ir llevando los residuos, paseándolos por todo el hospital, sino que igual que hay unas salidas de evacuación, unas salidas de emergencias, hay unas salidas, unos pasos por donde tenemos que circular el material residual de nuestra residencia. Tenemos que comprobar que las bolsas estén en buen estado y que estén cerrados, y que, como hemos dicho, los carros viajen cerrados. Y el almacén donde se deje debe estar perfectamente ventilado y debe estar bien señalizado. Por último, tiene que haber unos lugares específicos que permitan la entrada de camiones para que se facilite la recogida de estos materiales, concretamente cuando nos tratamos de residencias. ¿Qué pasa con estos residuos? Cuando viene el camión y se los lleva, ¿a dónde van? Concretamente, los residuos 1 y 2 van a ser llevados por camiones de basura convencionales y van a ser tirados a un vertedero donde, en función de las ordenanzas municipales, serán tratados de una manera o de otra. ¿Qué pasa con los residuos tipo 3? Con los residuos tipo 3. Estos residuos se van a recoger en contenedores específicos, como ya hemos visto, y va a venir un camión específico de la empresa donde hemos contratado la recogida de estos residuos, que se los va a llevar a una planta específica y posteriormente van a ser tratados estos residuos en esa planta específica y una vez hayan sido tratados ya son considerados residuos 1 y van a ser recogidos por el camión de la basura que los va a llevar al vertedero. En el último apartado hay varios tipos de residuos, pero concretamente no os competen, solamente saber que los residuos químicos van a ser recogidos por una empresa específica que los va a llevar a un sitio donde los va a tratar. Normalmente va a ser una neutralización, es decir, reducir los efectos de estos agentes químicos y posteriormente serán llevados a un vertedero por medio de un camión de basura convencional. Y hasta aquí esta presentación de este último tema. Espero que no haya sido excesivamente complejo y que ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de la plataforma para resolver cualquier duda. Y bueno, espero que no haya sido demasiado farragoso estos 7 temas que hemos tratado. Ha sido un placer estar con vosotros y me despido de vosotros. Hasta luego, chicos.